tampoco. Bueno, este tema es fundamental. Segundo tema que es esencial, es una palabra que viene circulando desde hace 2 siglos muchísimo por la cultura moderna, que es el tema de que el ser humano es un ser que está dotado de dignidad. Quien lo puso en circulación modernamente fue un pensador que en ciertos aspectos es, digamos, el padre de un gran liberalismo filosófico contemporáneo, que es Kant. Él probablemente no lo pretendía, pero sus sucesores han producido el liberalismo filosófico actual, que en el fondo ha llevado también a despreciar la vida humana en muchos aspectos. Pero Kant mismo, él decía que la dignidad humana era una cualidad del ser humano que no había que llamarla ni compararla con lo que se llama el valor. Porque el valor, cuando se dice que algo es valioso, es que se lo puede tasar, se lo puede valorar, es decir, es objeto de medida de alguna manera. Y él pensaba que al ser humano, si lo miráramos desde el punto de vista de un ser valioso, pero que se lo puede de alguna manera valorar, es decir, comparar con otra cosa, se corre el peligro de pensar que hay algunas otras cosas que son tan valiosas o a lo mejor más valiosas que el ser humano. De modo que él propuso otra palabra, dignidad, para indicar que el ser humano no es conmensurable, comparable con ninguna otra cosa del mundo en el que existimos. De modo que es, digamos, lo máximamente perfecto en el orden de las cosas existentes. Una palabra interesantísima, pero una percepción que se remontaba, por supuesto, a convicciones intelectuales muy antiguas, también influidas por el cristianismo, ¿para qué lo vamos a negar? Y en el fondo, ¿qué significa este concepto, digamos, del ser humano como ser dotado de dignidad? Digamos en términos ya un poco más prácticos. Quiere decir, lo tomo esto de un conocido filósofo alemán contemporáneo, Robert Spemann, que dice que hablar del ser humano como ser dotado de dignidad, también desde el primer momento de la concepción, es que no es una cosa, porque la cosa se puede usar y abusar. Es algo que en sí mismo tiene un valor distinto del de cosa. Además, se quiere decir, cuando el ser humano tiene dignidad, que no es un medio que se puede usar para conseguir otros fines posteriores. Yo no puedo usar a un ser humano como medio. Y que no es parte de algo, ni siquiera parte de una familia, de modo que la familia tendría derecho a usar a uno de sus miembros de un modo absoluto, como a veces hay mamás o papás demasiado posesivos, que le dicen, nena, vos vas a hacer solo y nada más que lo que te decimos acá en la casa, ¿verdad? Como si fuera toda su personalidad consistiera en ser parte de, y no tuviera, digamos, una personalidad completa en sí mismo. La persona no es parte de nada. Vive en sociedad, pero no es parte de, porque una parte se puede cortar, se puede mutilar. Uno se puede cortar las uñas son parte de mi cuerpo, pero se las puede cortar, porque son partes que no son fundamentales para la vida del cuerpo. El ser humano, además, cuando se dice que está dotado de dignidad, también es una intuición antiquísima, es que no es sustituible. Es decir, no hay dos seres humanos iguales. Todo esto en genética, en biogenética, tiene que ver muchísimo. Que no es sustituible quiere decir que jamás habrá otro igual. Y eso en la cultura humana ha sido, digamos, es una verdad aceptada, muy, digamos, muy consensuada por la práctica cultural histórica. Por ejemplo, ¿por qué una obra de arte se la valora tanto? Porque se sabe que ha sido producida por un ser humano, que además probablemente ya ha fallecido, y jamás habrá otro Van Gogh, jamás habrá otro Beethoven que componga esas obras, jamás habrá otro Picasso que pinte esos cuadros. Por eso esas obras son únicas, porque ese ser humano que las produjo es insustituible. No nacerá otro Picasso. Nacerán otros artistas, pero otro Picasso jamás. Esta es, digamos, una concepción humana que ha sido siempre parte del patrimonio del ser humano. Además, ese ser que llamamos dotado de dignidad, lo llamamos dotado de dignidad, esto muchos filósofos lo han dicho, porque tiene libertad, es decir, puede decidir por sí mismo.
y nadie tiene por qué decidir su fin de un modo extrínseco a él. Vivirás, morirás, pasarás peligros gravísimos. ¿Por qué? Eso lo decide cada uno, por eso tiene libertad. Si en cambio, si yo lo considero cosa, yo puedo a este reloj mío tirarlo al suelo y destrozarlo, porque es una cosa. No puede decirme, para ser destrozado tengo que opinar yo si quiero o no ser destruido. No tiene libertad, yo sí tengo. Toda persona es titular de su propia libertad. Bueno, y así podríamos seguir ampliando los temas. Para poder hablar de ética en estos temas de fecundidad asistida, es importante reconocer que el embrión, desde el primer momento de la concepción, tiene dignidad. Si en esto no estamos de acuerdo, es imposible el diálogo con el científico o sobre todo con aquel técnico, porque muchos de ellos, más que médicos, son técnicos en fecundación asistida, especializados en la fecundación artificial, con un enorme, increíble a veces dominio de la técnica, pero que no están en absoluto interesados en que alguien les venga con esta explicación de la dignidad de esas células minúsculas que supuestamente están dotadas de una dignidad tan grande, porque lo que ellos quieren es total libertad para obrar, y si se destruyen, se destruyeron, y si hay que fabricar muchas y partes se pierden, se perdieron. No quieren que se les diga que están manipulando vidas humanas. Ahí hay, digamos, un interés muy creado que no acepta el diálogo. Yo he tenido que dialogar últimamente con muchos de estos señores y señoras, porque algunas son mujeres, y el diálogo es casi imposible. Pero uno ve que en nombre de una ciencia, y acusándonos a veces de ser inquisidores que impedimos el progreso de la ciencia, uno se da cuenta al poco rato de conversación que lo que realmente están defendiendo es, por una parte, su pasión de manipular esa parte de la realidad que evidentemente es apasionante. O sea, desde un punto de vista profesional es apasionante. Pero quieren que sea una pasión irrestricta e ilimitada. Y cuando preguntan en nombre de quién quiere usted limitar mi dominio sobre este aspecto de la materia, uno les dice en nombre de lo que tradicionalmente en la historia humana ha sido un límite, que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Si usted no reconoce que es el otro, entonces para usted desapareció el límite y puede hacer con el otro lo que quiera porque lo llama cosa, ya no lo llama ser humano, un otro. Eso les molesta muchísimo. Ellos no quieren aceptar que es un otro, persona, ser humano. ¿Por qué? Porque lo quieren manipular. ¿Por qué lo quieren manipular? Algunos por una pura pasión profesional, otros porque es un negocio sumamente rentable, algunos por tratar de tener algo de prestigio en el mundo y tener un nombre que suena, pero por esos fines usan como medio la vida de seres humanos, personas, sino como medios para sus fines personales. Esa conducta uno la califica como falta de ética, o desde un punto de vista religioso, inmoral y pecado grave, ¿no? Porque a veces se mata. Este es el segundo concepto, digamos, general básico. El tercero, que es muy importante en la actualidad y que tiene mucho que ver con la fecundación in vitro, es: se puede hablar de que hay cosas naturales y antinaturales, y que lo natural es éticamente bueno y lo antinatural es éticamente malo. Hay toda una corriente ideológica liberal moderna que se estremece a la sola idea de tocar este tema porque lo rechaza de entrada. Aquí no puedo hacer toda la explicación de los últimos 4 siglos que han llevado a la teoría que lo natural, pero Kant es el padre de todo esto, que lo natural en el ser humano es simplemente su conciencia, y dentro de su conciencia su libertad. De modo que el ser humano, si es algo, es pura libertad, y cuanto más irrestricta, mejor. Kant diría, pero que sea una libertad responsable. ¿Responsable de qué? ¿De los derechos de los demás? No. Pero sí de dar buen ejemplo. Un ejemplo tan magnífico que la propia conducta absolutamente libre y autónoma se pueda mostrar como ejemplo para el resto de la humanidad.